Hola, ¿qué tal? Si estás viendo este vídeo en 2026, guárdate estas fechas. En China hay 3 momentos muy concretos de año en los que la relación entre los vivos y los muertos se vuelve especialmente importante. No son días de terror, no tiene nada que ver con disfraces y tampoco busca dar miedo. Son días para recordar, para respetar y para cuidar a quienes ya no están. A estos días mucha gente los llama festivales de los fantasmas, pero en realidad habla mucho más de los vivos y de cómo una cultura entiende la memoria y el paso de tiempo. Bienvenidos y bienvenidas a Chino con Coco. Soy Coco. Hoy, con Karma, quiero contarte por qué en China existen 3 festivales relacionados con los fantasmas y qué significa cada uno de ellos. Vamos por partes. El primero es Qingming. Este festival ocurre a principios de abril. Por ejemplo, en 2026, Qingming cae el 5 de abril. Ese día las familias van al cementerio, limpian las tumbas y pasan un rato recordando a sus abuelos, a sus padres o a sus antepasados. Algunas personas llevan flores, otras comida y muchas simplemente se quedan en silencio. No es un día triste ni aterrador, es un día tranquilo, muy familiar. De hecho, después de visitar las tumbas, mucha gente sale a pasear, disfruta de buen clima y de la llegada de la primavera. Por eso, aunque a veces se le llama Festival de los Fantasmas, Qingming es más bien un día de memoria y respeto, no de miedo. Ahora sí, pasamos al más famoso y al que realmente se asocia con los fantasmas, el Festival de Zhongyuan, que se celebra el día 15 de séptimo mes lunar. En 2026, este día cae el 27 de agosto. Según la tradición, durante ese mes, las puertas del inframundo se abren y los espíritus pueden volver al mundo de los vivos. Por eso, a este periodo también se le llama el mes de los fantasmas. Durante estos días, es común ver a la gente quemando dinero de papel, dejando ofrendas de comida o encendiendo luces para los espíritus. Pero esto no se hace para invocarlos, se hace para mostrar respeto, para calmar a los espíritus y para ayudar especialmente a aquellos que no tienen familia que los recuerde. Por esa razón, también existen muchos tabúes. Hay personas que evitan casarse, mudarse o salir muy tarde por la noche. Puede sonar supersticioso, sí, pero al mismo tiempo muestra algo muy importante de la cultura china, esa mezcla de respeto, precaución y cuidado hacia el mundo espiritual. Este festival tiene influencias de taoísmo, de budismo y de las creencias populares, y es el que más se parece a lo que la mayoría imagina cuando escucha Festival de los Fantasmas. El tercer festival es el Festival de la Ropa de Invierno, llamado Han Yi, y se celebra el primer día de 10º mes lunar. En 2026, este día cae el 9 de noviembre. Este festival es mucho más tranquilo y menos conocido fuera de China. La idea es muy sencilla. Cuando empieza el frío, la gente cree que los muertos también lo sienten. Por eso las familias queman ropa de papel y otros objetos simbólicos para enviar abrigos a sus antepasados. Aquí no hay miedo, no hay fantasmas vagando, hay silencio, nostalgia y una sensación muy fuerte de cuidado. Es como decir, aunque ya no estés con nosotros, seguimos pensando en ti. Así que al final China tiene 3 festivales relacionados con los fantasmas, pero ninguno trata solo de terror. Qingming es recordar, Zhongyuan es respetar, Han Yi es cuidar. Todos hablan de la misma idea, la importancia de la familia, de la memoria y de no olvidar a quienes vinieron antes que nosotros.
Si te quedaste hasta aquí, gracias por acompañarme. Si este tipo de contenido cultural te gusta, puedes dejar un like, suscribirte a Chino con Coco y decirme en los comentarios qué otra tradición china te gustaría entender mejor. Yo soy Coco. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!